Hola, ¿qué tal a todos, queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa donde estudiamos la Biblia de forma expositiva. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida y esperamos que este programa del día de hoy sea un programa que le anime a conocer a Cristo y que le anime a ser guiado por su Espíritu. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios. Disfrutando de este espacio para aprender, para conocer a Cristo y para escuchar sus palabras. Esa es la intención primaria. Así es. Hoy seguimos con el capítulo 16. Bueno, vamos a terminar el capítulo 15. Vamos a tomar unos pasajes del capítulo 16. Así que creo que es momento para que Dubái nos cuente en qué versión vamos a escuchar la lectura y qué fragmento puntualmente es el que vamos a estudiar hoy. Pues vamos a leerlo en la Biblia de Jerusalén y pues continuaremos con el episodio anterior que va desde el capítulo 15, versículo 18 hasta el final y luego el capítulo 16 hasta el versículo 15. ¿Sí? Esa es la unidad temática que hemos elegido, que está dentro de un discurso muy largo de Jesús, pero que lo hemos tenido que partir así en secciones por su extensión. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, porque yo al elegiros os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero también vosotros daréis testimonio, porque estáis conmigo desde el principio. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. No os dije esto desde el principio porque estaba yo con vosotros, pero ahora me voy a aquel que me ha enviado. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre, y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os explicará lo que ha de venir. Y Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo explicará a vosotros. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica en esta ocasión. Seguimos escuchando
palabras de Jesús, como ya nos lo decía usted antes en la introducción. Es un discurso muy largo, es un discurso que ha comenzado unos capítulos antes, un discurso en donde Jesús está hablando con sus discípulos en la intimidad. Esta escena comienza un poco con Jesús lavando los pies de sus discípulos, hablándoles de manera muy personal, muy íntima con ellos, hablando acerca de lo que significa creer en Él, ¿no? Amar su palabra. Luego Jesús, al parecer, cambia de locación, va, levantaos, vámonos de aquí, pero el discurso continúa y el tema y el tono continúa. Jesús les dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, hay que permanecer en mí. Les dice: permanezcan en mí, yo en vosotros. Luego les habla de permanecer en el amor. Y hablábamos en el capítulo anterior acerca de ese elemento natural, ¿no? De lo que significa dar fruto, como por el hecho de ser parte del árbol, de la vid. Y llegamos entonces a este episodio, un episodio muy particular, donde el tema parece cambiar. El mundo os aborrecerá, ¿no? Entonces, como que Jesús, después de haber informado, comentado, explicado lo que significa permanecer en Él, ahora les va a hablar del mundo. Entonces, a partir de esto, de ahí comencemos esta conversación sobre qué significa aquí la palabra mundo, porque en Juan es muy llamativo el uso de las palabras y el sentido que se le da a las mismas. Y aquí llegamos a hablar del mundo. ¿Cómo podemos entender esta mención que hace Jesús? Bueno, voy a responder qué significa el mundo en este pasaje desde nuestro punto de vista. Sin embargo, permítame acotar también el qué vamos a aprender en este caso, en este episodio. Que no se lo pregunté antes. Sí, tiene toda la razón. Sí. Entonces, vamos a hacer aquí un paréntesis. Antes de hablar del mundo, ¿qué vamos a aprender? Tiene razón. ¿Qué vamos a aprender? Sí, pues vamos a ver que en esta noche triste, ¿por qué noche? Es una cena, ¿no? Entonces, en hay un espacio para hablar acerca de esa contradicción que está sufriendo Cristo y sus discípulos por las palabras y por lo que Él ha hecho y por lo que Él ha dicho. Ante esa contradicción, ese peso, pues vamos a ver cómo Jesús pone elementos para enfrentar esa contradicción, ese peso de oposición que se revela. Y otra vez va a ser clave su palabra, su espíritu, su consolación. Correcto, creo que hacia allá nos dirige el pasaje y será muy interesante entonces poder después traer este pasaje a nuestra vida, a nuestro contexto, y poder pensar que no estamos solos y que vivimos en un mundo que tiene unas particularidades, que tendrá una respuesta hacia nosotros, así como la tiene hacia Cristo, pero que contamos con su Espíritu, que nos guía a toda verdad. Y la segunda pregunta, la de ¿qué es el mundo? Porque pues es un tema que no solamente está presente en este libro, sino también en las cartas de Juan, ¿sí? Que son de un mismo tono, de un mismo carácter. Entonces, necesitamos saber qué significa mundo. Todo aquel que estaba contradiciendo a Cristo y su mensaje, si hacemos una revisión de quienes se habían opuesto a Cristo y su mensaje, vemos que hubo muchas motivaciones políticas, motivaciones de envidia, motivaciones de que no se entendía cómo Cristo estaba acercándose a la gente. O sea, que eso también generó un rechazo. Cómo Jesús se acercaba a aquellos que estaban catalogados como los menos mejor vistos de la sociedad, aquellas mujeres pecadoras, aquellos hombres que cobraban impuestos, así toda esta gente que era del vulgo y que entonces ese mundo era todos aquellos que estaban opuestos a ese acercamiento de Cristo a la gente. El mundo era todos aquellos que encontraban incorrecto que Jesús
aplicase la ley como la aplicaba, por ejemplo, sanando en sábado. Entonces, esos opositores, esos que decían con sus argumentos naturalmente, sí, porque hay que ver que ellos también tenían sus explicaciones. Decían, aquí van a tumbar nuestro templo, van a destruir nuestra nación como la conocemos. Entonces, todo eso era el mundo. Tendríamos que evaluar ahora qué significaría esa palabra, como usted nos estaba invitando hace unos minutos, a que si vamos a hacer el tránsito qué interpretación daríamos en nuestro caso, ¿sí? ¿Qué es el mundo para nosotros? ¿Qué es aquello contradictorio a la verdad de Cristo y su mensaje que era eminentemente del amor y de pues su verdad, la verdad de su palabra? Entonces todo aquello que se oponga a eso es el mundo, ¿no? ¿Qué más podríamos añadir? Pero también la palabra mundo está en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Pero después en Juan vamos a encontrar también la expresión, no améis el mundo. Y aquí estamos encontrando, el mundo os va a aborrecer. Entonces, sí es bueno entender que, aunque sea la misma palabra, tiene unas connotaciones diferentes. Y como usted bien nos lo explicaba, en este caso, precisamente tiene que ver con aquellos que se estaban oponiendo por completo al ministerio de Jesús. Y la razón la da Jesús. Dice, porque no conocen al que me ha enviado. A lo largo de todo su ministerio, Jesús ha encontrado unos opositores que han estado negando quién es Él, aunque Jesús se les ha presentado. Jesús les ha dicho, yo vengo del Padre. Jesús les ha dicho, yo hablo que el Padre me dice. Jesús les ha mostrado por medio de las Escrituras que en Él se cumple la Escritura. Jesús les ha dicho, yo y el Padre uno somos, pero aún así, no le conocen y quieren acabar con su vida. Y Jesús lo que les está diciendo aquí a los discípulos es, a ustedes les va a pasar lo mismo. A ustedes, así como me han perseguido a mí, los van a perseguir a ustedes. Así como el mundo me aborrece a mí, los van a aborrecer a ustedes, porque no me conocen y no saben de dónde vengo yo. Pues en este caso tenemos que plantearnos con seriedad cuál es el papel que tenemos respecto de los que contradicen a una verdad. A veces incluso encontramos dentro de estos opositores quienes se oponían por la tendencia, porque estaba de moda oponerse, pero su convicción interna profunda era que estaban a favor de Cristo, que entendían y creían su mensaje. Había muchos de los fariseos que creían en Jesús, pero por temor de ser expulsados de la comunidad judía, de la sinagoga, por ese temor preferían posicionarse dentro del bando opositor. O sea, contradecir por contradecir. Así es. Y es que los que estaban allí con Jesús y comenzaban a creer en Él, porque había gente que creía, y en Juan hemos encontrado esa expresión, que creían en Él, precisamente no lo hacían público por miedo a los fariseos, por miedo a que los expulsaran de las sinagogas. Y es que Jesús, y aquí se lo dice Él, vino a hacer dos cosas: a mostrar que había pecado, y lo hacía por medio de sus palabras y por medio de sus hechos. Jesús les dice, si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Así que me aborrecen a mí y aborrecen también al Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, tampoco tendrían pecado, pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y aborrecen a mi Padre. Entonces Jesús aquí les está diciendo, mire, vine, les he hablado y les he hecho obras, y me parece muy, muy bonita esa expresión de hablar y hacer. Jesús en su ministerio hizo eso, hablar y hacer, para mostrarles efectivamente en qué contexto vivían y que estaban en pecado. Ahora, como no lo conocían ni conocían de dónde venía, lo aborrecían. Y Jesús les está diciendo, eso es lo que les va a pasar a ustedes. Y aquí hay un elemento muy interesante y es una referencia a un salmo, Dwight, que yo quisiera que usted nos comentara algo acerca de la referencia a el cumplimiento de la ley. Sí, el Salmo 35 resulta muy iluminador, porque el Salmo 35 fue una canción para todos aquellos que estaban
en esta situación adversa, de gente que le contradecía, de gente que le odiaba sin causa, perseguidores. ¿Quién no ha estado frente a una situación injusta en la cual también él tenga la razón, pero haya una contradicción y una injusticia que hace que de su vida de su boca salgan estas palabras de queja, como las del Salmo 35? Sin causa me persiguen. Está entre una de estos lamentos y así. Pero hay buenas noticias. Este salmo termina en victoria. Este discurso de Jesús, de igual manera, termina en consolación, en victoria. Entonces, si hemos hecho el ejercicio de leer este Salmo 35, invitamos a hacerlo aquí. Lamentablemente, pues los espacios se nos hacen cortos. No podríamos leer el Salmo entero en este momento, pero sí que lo podemos hacer más tarde. Una sugerencia de lectura, ¿sí? Pero el mensaje es de triunfo y consolación de aquel que está padeciendo una injusticia. Así de simple, así de claro. Y hablando de peros, hablando de cambios, aquí Jesús introduce un pero que a mí me alegra mucho. Porque claro, uno lee hasta cierta parte y uno dice, aquí Jesús está en una mala noticia. Aquí lo que Jesús nos está diciendo es que nos van a aborrecer, que nos van a hasta matar, que esto no va para ningún lado. Pero hay un pero, y habla precisamente del Consolador, que usted en la versión que nos compartió se menciona como el Paráclito, que es precisamente alguien que tiene el defensor, el que acompaña, el que está ahí pendiente. En Reina Valera 60 se traduce como el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, y lo define como el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, vivimos en el mundo, viven en el mundo, está diciendo Jesús, ustedes los van a aborrecer así como me han aborrecido a mí, porque no me conocen a mí, pero no se preocupen, porque tendrán el Consolador, el que estará con ustedes, quien los va a acompañar, quien va a dar testimonio, y ustedes también van a dar testimonio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, les dice Jesús. Y Jesús les presenta lo que va a suceder. Os expulsarán de las sinagogas, que en su época era algo terrible. Y hemos encontrado esta frase ya en otros episodios, donde muchos ocultaban su creencia en Jesús para que no los expulsaran de la sinagoga. Aquí Jesús les dice directamente, los van a expulsar. Y aún peor, viene la hora cuando cualquiera les pueda matar y pensará que está rindiendo un servicio a Dios. Imagínense hasta dónde puede llegar el aborrecimiento. Y esto lo harán porque no conocen al Padre ni a mí. Vuelve y sale aquí el tema del desconocimiento. Pero yo he hecho esas cosas para que cuando llegue el momento os acordéis que ya os lo había dicho. O sea, no se preocupen, ustedes ya están preparados para lo que va a venir. Claro, van a tener una oposición, lo van a aborrecer, pero también tienen a ustedes el Consolador. Y ese Consolador, esa obra del Consolador, ese Espíritu de verdad, viene en el apartado que sigue. No sé si Dwight, ¿usted tiene algo más para mencionar sobre este apartado? Pues retomo sus palabras acerca de que en minutos previos, sí, pues ellos van a quedar como desvalidos, se podría decir, sí. Su maestro se va, pero es que este valedor o paráclito, porque hay otra traducción que pone el valedor, alguien que sigue apoyando, sustentando, sí, porque si se va el maestro, ¿cómo quedan los discípulos? ¿Graduados? ¿Cómo es? ¿En qué papel quedan? ¿Sí? Además, él les da más competencia todavía. Dice, mis palabras las rechazan o las aceptan.
así como aceptarán vuestras palabras, porque las palabras de los discípulos hacen eco de lo que el Maestro quiere transmitir y que les seguirá hablando al oído qué es lo que tienen que decir a través de su Espíritu Santo, a través del Consolador. Entonces es el garantizador de que este mensaje siga proclamándose y que las cosas casi que continúen mejor que antes. Entonces esa sería como la apreciación que tengo acerca de este nuevo orden. Precisamente hablando de esto con sus discípulos, yo me imagino que allí los rostros cambiaron. Es decir, antes Jesús les estaba diciendo, ustedes son siervos, ustedes tienen que amarse unos a los otros, ustedes son mis amigos, que son palabras muy bonitas y que claro, son verdaderas y animan, levantan el ánimo. Pero después Jesús les dice, los van a aborrecer. Y les había dicho antes, yo me voy a ir, ¿no? O sea, es como una serie de noticias no tan agradables al punto que ya no le quieren preguntar nada y Jesús dice, tristeza ha llenado vuestro corazón. Cuando está hablándose de este retorno oscuro, gris de las cosas, ya no somos amigos, sino dice, no pretenderán que el siervo sea tratado mejor que su señor, ¿sí? Entonces ahí sí nos pone ese listón. Dice, al Señor le han hecho esto, ¿qué harán con los siervos? ¿Qué harán con los siervos? Entonces por eso se pone que las cosas van a ser de contradicción total para quienes también promulguen este mensaje. Y es que el mensaje de Cristo sigue siendo incómodo para muchos, ¿sí? Porque las implicaciones que tiene siguen siendo incómodas para la mayoría de nosotros. Y yo quisiera unirme a la explicación que Jesús da, y es que es por desconocimiento, porque no conocen quién soy, les está diciendo Jesús. Y claro, tristeza ha llenado su corazón. Pero, y aquí esos peros, hay unos peros que son maravillosos, o sea, hay una situación, viene un pero que transforma lo anterior, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Entonces, ¿cómo así? O sea, estamos tristes porque usted se va a ir. Estamos tristes, podrían decir los discípulos, ¿no? Estamos tristes porque usted se va. Estamos preocupados porque ahora nos está diciendo que nos van a aborrecer, que nos pueden hasta matar. Pero Jesús les dice, les conviene. Si yo me fuera, el Consolador, si yo no me fuera, pensemos en que no me voy a ir, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, entonces viene aquí una obra maravillosa que hace el Espíritu en nuestra vida. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una tarea puntual. Y más adelante dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, viene aquí un elemento muy importante acerca de yo me voy, pero os enviaré el Consolador. Sí, y me acuerdo aquí en ese enunciado que usted pone de que el Consolador nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo porque ¿quién no ha sido un opositor de Cristo? Yo he sido un opositor, ¿sí? Y en un momento he tenido que ser convencido de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo ha hecho esa labor en mi corazón, en mi mente, en mi ser, de que digo, uy, mal estoy, esto tiene que ser corregido. O sea que esa iluminación dada por el Consolador, por su palabra, su Espíritu Santo presente en sus palabras, me iluminan y me convencen de pecado, de justicia, de juicio. Y explica cómo, ¿sí? Me explica aquí cómo. Hace el listado en 2 momentos. Dice, convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y empieza a decir, en cuanto al pecado, ¿de qué manera? Dice, en lo referente al pecado, porque no creen en mí. Yo en un momento no creía en él, pero cuando creo, ha sido por el papel de este Consolador que me ha convencido, ¿sí? De justicia,
porque es cuando encuentro en Cristo y su obra salvadora en la cruz, ese Cordero de Dios, encuentro esa justicia delante de Dios, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el último, el del juicio, el príncipe del mundo, ya nada que ver con nosotros, nada que ver, juzgado. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Ahora, esto a mí me ha generado algunas reflexiones en torno a la predicación misma. A veces creemos que somos los predicadores los que tenemos que convencer. Entonces hacemos y utilizamos un lenguaje particular, unas formas particulares, y queremos que la gente se convenza de esto. O sea, estamos tan seguros que este es un mensaje tan maravilloso que hacemos muchas cosas para convencer. Pero aquí lo que el pasaje dice es que el que convence es el Espíritu Santo. ¿Cuál es mi papel entonces? Anunciar las palabras de Jesús, o sea, ser discípulo de Jesús, vivir como Jesús anduvo y hacer lo que Jesús hizo. Más allá de las formas, porque es que el que convence es el Espíritu Santo. Él es el que guía a toda verdad. Así que qué bueno que podamos entonces pensar que necesitamos de su Espíritu para ir transformando nuestra vida poco a poco. Como usted lo decía, Dwight, en algún momento nos vemos confrontados con la palabra de Dios. Y es su Espíritu el que en nuestro corazón nos dice: esto está mal. Esto no agrada a Dios. Esto que estás haciendo va de otra manera. Es el Espíritu lo que en la vida de Pedro lo capacitó, lo llevó, lo guió, le enseñó y le recordó palabras para que se parara el día de Pentecostés, hablaran ante la gente. Este no es un pescador, decían muchos. Estos no son los que hemos conocido de toda la vida. ¿Y ahora qué tienen? Bueno, tenían el Espíritu en su vida. Entonces, más allá de creer que en la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestra vida, de Hechos 2:38, que la creemos firmemente, también tiene que ver con un diario vivir guiados y enseñados por el Espíritu. ¿No? Es el Espíritu de verdad el que nos guía a toda la verdad. Eso es un proceso de todos los días, de estar dependiendo de Él, viviendo en Él. Es palabra y acción. Hace unos minutos resaltaba usted esa combinación. Sí, palabra y acción. La palabra hecha obra y se convierte más en un testimonio vivo de su palabra. Si uno es coherente con las palabras de Cristo a través de una vida que pues se transmita ese mensaje mejor que las palabras, ¿sí? Se necesita la combinación seguramente, palabra y acción, seguramente, ¿sí? No con margen de duda. Esa es la palabra segura. Tiene un margen de como, no, aquí es seguro. Necesitamos esa dupla, la palabra hecha obra, que se convierte más en un testimonio viviente de lo que ha significado Cristo en nuestras vidas, lo que ha significado su Espíritu, que nos enseña y nos recuerda el cómo y el qué. Sigue Jesús hablándoles y dice: tengo muchas cosas para decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque Él habla las mismas cosas que yo hablo, ¿no? Entonces, Jesús ha estado diciendo que Él habla las cosas del Padre. Lo que el Padre me da es lo que yo hablo. Y luego va a decir, el Espíritu les va a decir las mismas cosas que yo digo, ¿no? O sea, Dios en su manifestación ahí con ellos va a estar. Él me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, les comentará, les dirá, los guiará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo repite, que hay la insistencia. Yo quisiera, ya para ir cerrando, alegrarme porque cuento con su Espíritu en mi vida. Y eso es un motivo para agradecer en esta ocasión.
¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un mensaje maravilloso, un texto escrito, pero si no tuviéramos a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón? Si no tuviéramos la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Creo que lo que hace distinto al texto bíblico, a cualquier novela, a cualquier libro, es precisamente la obra que hace Dios por medio de su palabra en nuestro corazón. ¿Y por medio de qué lo hace? Pues efectivamente por su presencia en nuestra vida, porque Él llena nuestros corazones y es su Espíritu el que nos enseña, el que nos recuerda, el que nos guía a toda verdad. Vivimos en el mundo, claro. Ahora el mundo nos va a aborrecer, claro. ¿Y por qué? Porque no conocen a Cristo. Creo que nuestro rol es mostrar a Cristo, ¿no? Ser discípulos del Señor y mostrar lo que hemos aprendido de Él, sabiendo que dependemos de su Espíritu y que su Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Así como sus discípulos no iban a estar solos después de que Jesús iba a ser crucificado, sino que Él iba a resucitar y vendría su Espíritu sobre ellos, así mismo nosotros no estamos solos. Es su Espíritu el que está en nuestra vida y nos guía a toda verdad. Dwight, palabras para terminar este episodio. Sí, una verdad, esa verdad de la que estamos hablando, que llama la atención, que el Espíritu Santo dice, no hablará de su propia cuenta, hablará de lo que yo le cuente, de lo que yo diga. Y Jesús había dicho lo mismo, había dicho palabras semejantes. Asimismo, nosotros no podemos decir ahora que vamos a hablar una verdad muy novedosa que nunca nadie había explorado. No, son verdades consecuentes con las palabras anteriores que Él había pronunciado. Lo novedoso lo encuentro también, ¿sí? Por ejemplo, encuentro, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, esa novedad casi que de lo ya conocido, pero que hoy está inexplorado, hoy quiero caminarlo. Y entonces esa garantía de que Él me lo recuerde y de que me permita vivir en esa coherencia, ¿sí? Creo que ya es un anuncio de algo muy feliz. En medio de tanta oposición, vale la pena, ¿sí? Entonces, esa consolación de Jesús, de su palabra, de la preservación y la aplicación oportuna y verídica de las cosas, porque a veces encontramos palabras que son sí, son válidas, son correctas, y no, ¿cómo hago para hacerlas? ¿Cómo hago? Está lejos de mi alcance. La cajetilla del fumador. Esto te mata. Sí, pero no sé cómo dejar de hacer. No sé cómo. Aquí tenemos esa armonía, ese matrimonio entre la palabra y la acción. El Espíritu Santo nos permite conciliar esa palabra y esa acción, y eso es un milagro. Completamente de acuerdo. Qué bueno que pudiéramos, por su Espíritu, escuchar las palabras de Jesús y aplicarlas en nuestra vida. Y hacer lo que Jesús hizo y decir lo que Jesús dijo. Tener esa unión siempre entre sus palabras y sus hechos. Ser sus discípulos y no esperar más ni esperar menos, sino que ser. Ese es el punto. Ser sus discípulos. Ha sido un espacio muy interesante para conversar acerca de este texto bíblico. Estamos acercándonos al final de este discurso de Jesús, de esta charla de Jesús con sus discípulos, así que les invitamos a nuestros oyentes para que nos escuchen próximo viernes en las horas de la mañana con un nuevo episodio. Queremos comentarles que durante el mes de diciembre y enero se seguirán publicando los podcasts común y corriente, así que no tendremos vacaciones de este podcast. Entonces cada viernes en la mañana escucharán ustedes la publicación de este podcast donde seguimos estudiando el libro de Juan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les invitamos, nos queda una tarea, Dwight, el Salmo 35. Correcto, esa es la tarea que nos queda, leer el Salmo 35. Y si usted puede regresar sobre el pasaje bíblico, leerlo de nuevo y reflexionar sobre él, estamos seguros que Dios hablará a su vida y a su corazón.
Les enviamos un fuerte abrazo desde Mollina, Andalucía, España y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios les bendiga a todos. Bendiciones.